tardes, señores periodistas. En el Consejo de Ministros realizado el día de hoy, en primer lugar, hemos aprobado, conforme lo manda la Constitución Política del Estado, el mensaje a la Nación que dará el presidente de la República, Ollanta Humala, el próximo 28 de julio. En segundo lugar, hemos hecho una evaluación política sobre la situación en Arequipa, en la provincia de Islay, y hemos llegado a la determinación de no prorrogar el estado de emergencia. No obstante, se expedirá una resolución suprema para que las Fuerzas Armadas continúen en la zona prestando ayuda a la Policía Nacional para el mantenimiento del orden público y además para dar seguridad a la infraestructura de la zona, entre otras el puerto de Matarani. Con esta medida, el gobierno nuevamente apuesta por el diálogo y demuestra en los hechos que creemos que los problemas entre los peruanos deben ser solucionados dentro del marco de la Constitución y la ley y en base al diálogo. Confiamos que las mesas de trabajo que se desarrollarán ayudarán a aclarar aquellos aspectos que aún generen dudas en la población. Y en ese sentido, todos los ministros involucrados en esta problemática, por indicación expresa del presidente Ollanta Humala, viajarán en las próximas semanas a Islay para personalmente monitorear los avances en este sentido. Adicionalmente, el Consejo de Ministros ha tomado debida nota de las acciones que viene adoptando el gobierno contra el fenómeno del Niño. Igualmente, el gabinete ha tomado conocimiento de todas las acciones que el gobierno está adoptando para combatir el friaje. Y en el tema legislativo, tal vez la noticia más importante que tendríamos que comunicarles es que el día de hoy el Consejo de Ministros ha aprobado otro decreto legislativo, el relacionado al factoring. Finalmente, también hemos intercambiado impresiones sobre los principales alcances y beneficios del alquiler-venta, que es el decreto legislativo que ya hemos promulgado. En ese sentido, en primer lugar, le cedería el uso de la palabra al ministro de Agricultura para que explique las acciones tomadas respecto a las medidas que está ejecutando el gobierno para prevenir las consecuencias de un eventual fenómeno del Niño. Ministro de Agricultura. Muchas gracias, Premier. Para informar que ya hay un decreto supremo de emergencia por peligro inminente que ha sido publicado hace algunas semanas, que da un marco para que todos los sectores, además de los niveles regionales y locales, puedan adecuar sus presupuestos y sus actividades para poder hacer una prevención efectiva frente al fenómeno del Niño. No obstante, aún no hay una confirmación definitiva de la presencia de un fenómeno del Niño fuerte. Eso se va a saber recién a fines del mes de agosto, según lo que dice el ENFEN. Sin embargo, hemos creído conveniente empezar a trabajar. Tenemos presupuestos en el sector agricultura, son 200 millones de soles, 150 que ha transferido ya el Ministerio de Economía y Finanzas, 50 millones que salen del presupuesto del propio Ministerio para trabajar en la limpieza de cauces de los ríos, drenes y también descomatación de algunas quebradas para evitar daños superiores. Asimismo, hay un equipo multisectorial que está trabajando fuertemente para elaborar un plan de acción que involucra también a los gobiernos regionales y locales. Estamos en la etapa de consolidación de lo que van a ser las actividades en el ámbito nacional,
donde tenemos una gran actividad del sector de transportes protegiendo las vías nacionales, donde tenemos también la participación del sector vivienda que está trabajando en adecuar algunos de los temas básicamente en quebradas que podrían afectar a algunas de las ciudades, con maquinaria pesada trabajando en el campo y así por el estilo. Pero adicionalmente a este primer esfuerzo, luego se va a incluir a gobiernos regionales y locales para ver qué otras actividades se requiere incluir en este plan, de tal manera que demuestre una acción conjunta del Estado en sus distintos niveles de gobierno y de esa manera poder darle tranquilidad a la población. Adicionalmente a esto, quiero también informar de que se está trabajando en paralelo todo un programa de atención en una eventual emergencia, donde el eje principal, el actor principal, son las Fuerzas Armadas, que tienen toda la logística necesaria, el equipamiento necesario, dado que se ha adquirido una cantidad de helicópteros importante, naves, aviones y también el BAP Tacna, que es un buque logístico que nos va a permitir tener un hospital en la embarcación, además de una planta potabilizadora de agua, etcétera. Es decir, hay una serie de acciones que en breve van a estar disponibles en un sistema de comunicación que va a estar alojado en la web del gobierno para que todos los ciudadanos puedan tener acceso y tener tranquilidad de que se están tomando las medidas con la debida anticipación. Muchas gracias. Gracias, ministro. A continuación, le cedería el uso de la palabra al ministro de Vivienda y Construcción para que nos explique las acciones que se han venido realizando para combatir el friaje y además los pasos a seguir con relación a la reglamentación del decreto legislativo del alquiler, venta y leasing. Muy buenas tardes. Para compartir con ustedes que esta semana los distintos sectores responsables de la implementación del Plan de Prevención y Mitigación de los Efectos de las Bajas Temperaturas siguieron o seguimos, mejor dicho, visitando el interior del país, las zonas más afectadas. En particular, lo que hemos verificado es que en los distritos donde se han presentado las más bajas temperaturas, los mecanismos de mitigación se activaron, particularmente en el caso del sector vivienda, construcción y saneamiento, la plataforma de los tambos, sobre todo de los 82 que están en las zonas de más bajas temperaturas y extremas pobrezas, hemos verificado su normal desenvolvimiento. Esta es la plataforma que ha sido creada en este gobierno justamente para lograr una intervención mucho más coordinada y eficiente en zonas que antes fueron regularmente dejadas de lado. En las zonas, en los ámbitos de influencia, también el Ministerio de Salud ha acentuado sus campañas de atención a la población, sobre todo allá el principal efecto es la neumonía. El Ministerio de Agricultura, a través de Agrorural y de SENASA, han repartido las pacas de heno sobre todo para mitigar los efectos sobre el ganado, principalmente las alpacas, y SENASA ha contribuido también, sobre todo con las vitaminas, que son la forma de intervenir luego de haber hecho las vacunas en la temporada pre-bajas temperaturas. El Ministerio de la Mujer también ya aceleró la repartición, sobre todo de los kits de abrigos de los infantes, y también este fin de semana va a continuar en la zona de Puno, intensificando sus labores de intervención. En relación a la reglamentación y difusión de la ley del alquiler, venta y leasing habitacional, les informo que hemos iniciado con un equipo todas las labores de reglamentación. Esto va a tomar unas pocas semanas y se requiere coordinar con muchos actores, con la Superintendencia de Banco, con el Fondo Mi Vivienda, con el Ministerio de Economía y Finanzas, el mismo Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Se tiene que difundir también a nivel de jueces, a nivel de notarios, porque todo esto
es una logística que tiene que estar perfectamente articulada. Yo he escuchado ya algunas personas que opinan en un sentido u otro sobre detalles que todavía no están reglamentados, así que yo le pediría a la población un poquito de paciencia. Hemos hecho ya la ley marco, el decreto legislativo marco, que nos permite que estos mecanismos que se utilizan muy fluidamente y que funcionan muy bien en otros países puedan funcionar acá en el Perú. El reglamento apenas esté terminado, será puesto a conocimiento de la opinión pública para que puedan darse las orientaciones concretas del caso. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Y a continuación tiene el uso de la palabra el ministro Piero Ghezzi para explicar los alcances jurídicos del decreto legislativo que hemos aprobado en sesión de Consejo de Ministros el día de hoy con relación al factoring y de los beneficios económicos que va a traer esta norma legal. Muchas gracias, Premier. Y antes de hablar del factoring, quería mencionar solo muy brevemente que en el caso de la pesca, como consecuencia del fenómeno del Niño, habíamos adelantado la temporada de pesca, la primera temporada de la región norte-centro, y está por culminar esa primera temporada, y la captura hasta este momento ha sido alrededor del 97% de la cuota pesquera, faltando un par de semanas para que termine unos 10 días para que termine la temporada. Ya solamente en la primera mitad del año se ha capturado 25% más anchoveta que en todo el año pasado, lo que sugiere que es una temporada que va a ser relativamente buena, y tenemos expectativas que con políticas flexibles, adaptativas, adecuadas a la realidad cambiante que da el clima, vamos a poder capturar una cantidad bastante alta en lo que queda del año. Con respecto a la aprobación del decreto legislativo para impulsar el mercado de factoring, lo que hemos hecho es algunas precisiones a la ley que se aprobó en febrero, con respecto a fortalecer el rol supervisor de la SUNAT en la emisión de la tercera copia, en permitir que la factura negociable se pueda negociar no a partir del día 8, como existe en la actualidad, sino a partir del día 0, y otros temas muy puntuales. Pero yo creo que lo importante es entender el impacto económico de impulsar el mercado de factoring. En la actualidad, una empresa, MIPYME, digamos, pequeña, mediana, que le vende a una empresa más grande, no es pagada al contado, normalmente es pagada a 90 días, a 120 días. Durante ese tiempo, la empresa grande le debe a la pequeña, pero la empresa pequeña no puede volver líquido ese dinero y no tiene capital de trabajo. Si va a un banco, normalmente esa factura no es descontada o a una tasa de interés altísima. La razón fundamental es que esa factura no constituye en la actualidad un título de valor. Esa factura no dice necesariamente que la empresa grande que debe dinero va a pagar al banco. Lo que está haciendo la ley es volver esa factura un título de valor. Eso va a significar que la empresa MIPYME va a poder ir al banco y obtener una tasa de interés bastante más reducida. Estaríamos esperando que tasas actuales de alrededor de 25 o 30% caigan a niveles progresivos, paulatinos, pero a niveles más de 20, 15%. Esa es una reducción sustancial en el costo de financiamiento de capital de trabajo para las empresas MIPYME. Estamos hablando de 1 millón de MIPYMEs potencialmente que se puede beneficiar. Nosotros, en términos de siguientes etapas, ya el reglamento ya está básicamente consensuado, es una cuestión de poquísimos días, y existen 2 resoluciones complementarias de la SUNAT y la SBS que también deberían salir muy pronto. Entonces estamos hablando de un mercado que a partir de agosto puede tener un impacto bastante importante y que se va a tener que ir consolidando. Creo que la difusión de esta ley y la difusión de este nuevo instrumento financiero va a ser fundamental para el beneficio de muchas empresas MIPYME. Muchas gracias. Creo que mencionaba usted, ministro, también hay algunos aspectos relativos al interés, ¿no?, que inmediatamente van a tener un efecto en el mercado financiero. Exactamente, justamente lo que mencioné es cuando una empresa MIPYME va a descontar su factura a una institución financiera, normalmente la tasa que le cobra el banco es
alrededor de 25 o 30%. En muchas casas ni siquiera se acepta la factura, pero cuando se acepta es una tasa de 25 o 30%. Con la nueva ley, dado que la factura ahora va a ser un título de valor importante que va a determinar quién es el pagador en última instancia, esa tasa de interés debería eventualmente bajar a niveles de 15% e inclusive menos. Obviamente va a ser paulatino, pero la mejora, pero la reducción de la tasa de interés para una empresa MIPYME, digamos, en un plazo prudencial, debería ser bastante significativo, reduciendo de esa manera su costo de financiamiento. Estamos hablando para su capital de trabajo. Al tener más cash y más capital de trabajo, puede volver a operar y hacer otra operación. En la actualidad se encuentra inmovilizado con ese dinero al que no dispone. Y además creo que beneficia fundamentalmente a aquellas pymes que ya tienen una larga relación con empresas grandes, ¿no es cierto? Exactamente. Lo que ocurre en este caso es que la empresa, el que debe el dinero es la empresa grande. Y lo que está haciendo la ley va a ser clarificar a la entidad financiera que la que debe el dinero es la empresa grande. Entonces la tasa de interés tiene que bajar bastante y tiene varias iteraciones. En la primera iteración va a mejorar fundamentalmente a las empresas MIPYME, micro, pequeñas y medianas MIPYMES, que tienen transacciones con empresas más grandes, más consolidadas, que tienen un costo de financiamiento mucho menor. Todos sabemos que una empresa grande se puede financiar a tasas de 6 u 8%, mientras que una empresa MIPYME a tasas de más de 20 o 25%. Entonces, lo que va a terminar ocurriendo es que la tasa de interés de la factura va a converger a la tasa de la persona, de la empresa que debe el dinero, que es la empresa grande, y por eso debería converger. Inicialmente he mencionado 15-20% de manera conservadora, pero eventualmente la tasa de interés debería converger a niveles de un dígito. Entonces, esto es un mercado que puede crecer muchísimo, que va a tener como efecto adicional dinamizar nuestro mercado de capitales, un mercado que no ha estado muy dinámico en los últimos años, porque va a permitir ofrecer un nuevo producto a la economía donde los inversionistas también podrán invertir en estas facturas negociables. Creo que tiene muchas aristas tremendamente positivas y lo importante es que el proceso de implementación sea continuo y sea mejorado y que la difusión continúe para que todas las MIPYMES potenciales la empiecen a usar. En una segunda instancia, las MIPYMES, los proveedores de otras MIPYMES también van a poder trabajar entre sí. Entonces va a tener un efecto multiplicador. Lo que hemos visto en otros países es que el crecimiento que tiene este mercado para el Perú es potencialmente potente. Porque como ha dicho el ministro Guedes, las facturas podrán ser empleadas como un título valor. Finalizando estas intervenciones, quedamos a su disposición, señores periodistas, para las preguntas que estimen pertinentes. Acto seguido, damos pase a la rueda de preguntas de los medios. Omar Figueroa, de TV Perú. Bien, buenas tardes, ministro. Yo quisiera saber si antes de haberse decidido no prorrogar el estado de emergencia en la provincia de Islay, se tomó en cuenta la posición de la institución policial, o en todo caso el ministro del Interior, quien sí estaba a favor de que ésta se prorrogue, y cuál es el avance de las mesas de diálogo que se han establecido en estos 60 días. Sobre ese tema yo quisiera señalar lo siguiente. Como yo mencioné el día de ayer ante una pregunta formulada por un señor periodista, las medidas las adopta el Consejo de Ministros de acuerdo a la Constitución de manera colegiada y unánime. Pueden haber opiniones, pueden haber, antes inclusive de la discusión de una norma, posturas particulares, pero una vez que se hace el análisis político, jurídico, el Consejo de Ministros adopta una determinación. Y en este sentido, el proyecto de decreto supremo no ha sido sometido a la consideración del Consejo de Ministros, es decir, no se ha votado ninguna declaratoria de emergencia porque se ha optado, como ya he señalado, por la vía de la expedición de una resolución suprema para que las Fuerzas Armadas presten apoyo en la provincia de Islay a la Policía Nacional en el mantenimiento del orden público y en la custodia o seguridad de la infraestructura de la zona. En ese sentido, ratifico una vez más, como ya lo he expresado,
la vocación de diálogo que tiene el gobierno y estamos absolutamente esperanzados que estas mesas de diálogo puedan aclarar las dudas y debatir técnicamente aquellos temas que lamentablemente fueron discutidos en un contexto de violencia que en ninguna circunstancia debe emplearse dentro de un marco democrático. Con relación a las mesas de trabajo, yo le cedería el uso de la palabra al ministro de Agricultura para que nos dé un alcance más profundo. Sí. Primero que nada, creo que la forma en la que tenemos que acercarnos a la población y conseguir que haya diálogo es justamente un ambiente de paz. Ese es el objetivo del estado de emergencia, creo que se ha cumplido, por lo tanto, eso también ha sido materia de la evaluación. El fin de semana, el ministro de Educación y quien habla, estuvimos en el Valle de Tambo, conversando con la población acerca de diferentes temas en materia sectorial, específicamente en el sector agricultura y educación, pero pudimos recoger de que había una voluntad de mantener la paz en el Valle y tener un acercamiento más continuo con el gobierno. Ellos esperan que hayan visitas de más ministros que puedan ampliar una agenda de desarrollo del Valle y ahí generar el espacio de confianza para poder tocar todos los temas de manera abierta y de manera franca y, por supuesto, en paz. Así que nosotros en el sector agricultura, que hemos sido los primeros en llegar a la zona, ya tenemos una agenda que se viene trabajando hace ya casi un mes, donde resalta claramente la propuesta del gobierno respecto a la presa Paltuture, una inversión de 220 millones de soles aproximadamente, que está a punto de lanzarse en un concurso oferta que permitiría poner una primera piedra en aproximadamente 60 días y que daría pues cumplimiento a un ofrecimiento de muchos años que mejoraría la calidad del agua del valle. Y aquí el mensaje a rescatar es muy importante. No se pretende de ninguna manera destruir un valle. Lo que se pretende, por el contrario, es reconocer que tiene vocación agraria y materializar ese potencial sobre la base de estos proyectos que he señalado para que más bien crezca y se fortalezca. En ese espacio de entendimiento creo que podemos lograr resultados positivos sin tener que presionarnos necesariamente por plazos definidos o, digamos, agendas demasiado ajustadas. Así que considero que este es un buen paso para poder lograr un nivel de concertación con la población en el Valle de Islay. Yo quisiera señalar lo siguiente. El gobierno viene trabajando activamente en distintas zonas del país y especialmente en aquellos lugares donde son de vital importancia proyectos para el desarrollo económico del país. Y en ese sentido quisiera pedirle al ministro Fonges, que el día de ayer ha estado en Apurímac, que nos explique acerca de los trabajos que han venido realizando en esa zona. Gracias, Premier. Justamente el día de ayer estuve presente con el ministro de Transportes y Comunicaciones, así como 5 viceministros de 5 sectores, en el cierre de las mesas de trabajos de Chalhuahuacho y de Cotabambas en la región de Apurímac. En la provincia de Cotabambas incluye varios distritos, incluido el de Chalhuahuacho, y lo importante de esto es que hace 4 meses el ambiente era medio en conflicto y a partir de ahí los ministros con todos los alcaldes de la zona llegamos al acuerdo de tener un objetivo común que es la lucha contra la extrema pobreza en la provincia de Cotabambas, en Apurímac. En virtud de ese compromiso de todos los actores, hemos trabajado arduamente. Los ministros hemos ido muchas veces a la zona en un trabajo silencioso pero efectivo, y el día de ayer se ha cerrado con éxito estas 2 mesas, de forma que hoy día estamos más bien concentrados en el cumplimiento de todos los acuerdos. En estos acuerdos, que suman más de 700 millones de soles, sin incluir las carreteras de nivel nacional, lo que hemos asegurado son los proyectos de agua y saneamiento,
de tambos, de proyectos de riego del sector agricultura, de electrificación rural, de salud, de educación, de forma que a partir de estas intervenciones, como ya mencioné, hemos dado le hemos ganado una batalla importante a la extrema pobreza y en 12 meses a partir de ahora vamos a tener indicadores medibles que verifiquen el avance de todas estas acciones. Eduardo Lindo, de RPP. Muchas gracias. Buenas tardes, ministro. Quería yo consultarle en torno a la situación en Islay, si también ustedes han recibido algún tipo de información de parte de la empresa Sauder, qué trabajos están ellos realizando, si es que hay una propuesta interesante y si ya está próxima una posible reunión con los sectores representativos de Arequipa, de la provincia de Islay, a efecto de que este proyecto pueda continuarse. Y el otro tema es en relación a las diferencias que hay con los gobiernos regionales. Ellos señalan que cuando menos hay más de 500 proyectos paralizados porque no hay el sustento financiero de parte del Ejecutivo. Quería saber si es que esto se va a desembolsar o simplemente van a mantenerse en esa situación. Gracias, muy amable. Sí, sobre la primera pregunta, hasta el momento creo que la empresa ha optado por hacer una campaña de difusión masiva en los niveles nacionales y creo que también en las ciudades de Arequipa en particular. Entiendo que no ha llegado todavía de manera directa al valle, considerando que la situación no era la más adecuada. Creo que ha optado por una estrategia correcta. Lo que vale de aquí para adelante es más bien recuperar la paz, la tranquilidad, que haya una mayor confianza en que van a poderse hacer cosas en materia de desarrollo con el Estado, y en ese sentido se verá en algún momento cuál sería la participación que pudiera tener la empresa, si fuese el caso, para establecer algunas coordinaciones con la población. Eso es un tema que tendrá que irse evaluando. Creo yo que no hay por qué caer en los apresuramientos, sino más bien pensar que hay que mirar la situación más hacia lo que conviene al país en el largo plazo. Sobre el tema de los proyectos en las regiones, hay que remarcar lo siguiente. El gobierno del presidente Ollanta Humala se ha esforzado por descentralizar las inversiones. Por ejemplo, tenemos la construcción de la longitudinal de la sierra, que es un proyecto comunicacional, acaso el más importante que se lleve adelante. La modernización de la refinería de Talara, el gasoducto del sur, es decir, todas son obras emblemáticas que implican inversiones millonarias y se están haciendo precisamente en las regiones, que son los lugares en los cuales necesitamos desarrollo, inversión y esfuerzo. Respecto a la ejecución presupuestal, hay regiones, y no podemos generalizar, que debido a actos de corrupción, lamentablemente, tienen ahora unos niveles de ejecución presupuestal muy bajos, como es, por ejemplo, un caso notorio, el de la región Ancash o el de la región Tumbes, donde un gobernador regional se encuentra en condición de prófugo. En esas regiones, naturalmente, ha tenido que efectuarse una intervención para cautelar el dinero público, porque finalmente es el dinero de todos los ciudadanos. De parte del gobierno existe la mejor disposición para seguir trabajando con los gobiernos regionales, pero debemos también hacer la siguiente reflexión y preguntarnos por qué ha caído el canon minero. Entre otras razones, porque hay algunas regiones que se oponen a la inversión, específicamente en el área minera. Y como todos sabemos, nuestro país es un país minero y los grandes recursos económicos que generan el canon precisamente provienen de esta actividad. Entonces, si por un lado nos oponemos a la actividad minera, no podemos generar riqueza
y por lo tanto mayores recursos económicos que van dirigidos al canon. Si hay disminución en la inversión y en la actividad minera, en consecuencia bajará el canon minero. Por esa razón es fundamental que todos sumemos esfuerzos. La única manera para desterrar la pobreza y generar desarrollo en el país es generando riqueza. Y la riqueza se logra a través de la inversión privada nacional y extranjera. Y en el caso de la minería, que es el rubro que mayor cantidad de proyectos tiene en el país, deberíamos ser todos los peruanos, los que impulsemos esta clase de proyectos. Hace algunos minutos mencionaba el ministro Fonges el tema de las mesas de trabajo en Apurímac. Confiamos, por ejemplo, que el proyecto minero Las Bambas, que es acaso el proyecto más importante de nuestra historia, que implica una inversión de más de 10.000 millones de dólares, genere riqueza en beneficio no solo de Apurímac, sino de todo el país. Confiamos también que el proyecto de Toromocho, que se desarrolla o ejecuta en Junín, que este año, Dios mediante, doblará su producción y llegará a 180.000 toneladas, genere también más riqueza y más canon minero en beneficio de los pueblos. Eso es lo que queremos, para eso estamos trabajando y convocamos a todos los peruanos de buena fe a que nos acompañen en esta cruzada de trabajo para desterrar la pobreza. Si nosotros continuamos con estos discursos ideológicos de enfrentamiento, de uso de la violencia, no vamos a llegar a ninguna parte. Y en ese sentido, para que un país tenga progreso económico, se requiere de estabilidad política. Y en esa tarea debemos estar el gobierno nacional y también los gobiernos regionales. Antonio Requena, de Radio Nacional. Ministros, buenas tardes. Quería consultarles de mi parte respecto del no prórroga del estado de emergencia. ¿Cómo se va a manejar la seguridad en la provincia de Islay luego de que se ha pronunciado esto? ¿Y cómo evalúan, ya que la población, según un estudio, está solicitando un nuevo estudio de impacto ambiental en la zona? Gracias. Bueno, el mantenimiento del orden público estará a cargo de la Policía Nacional. Ese es el esquema ahora. Y prestarán apoyo en caso necesario las Fuerzas Armadas. Adicionalmente, las Fuerzas Armadas custodiarán la principal infraestructura de la zona. Pero el mantenimiento del orden público, repito, será una tarea de la Policía Nacional. Respecto del otro punto, no sé si quisiera aclarar algo el ministro de Agricultura. Sí, bueno, habría que tomar en cuenta, siempre todas las opiniones son respetables, sabemos que hay un estudio que ha sido publicado, lo vamos a examinar, por supuesto, y tomaremos las definiciones que sean convenientes para el país. Eso va también a ser materia de un análisis del gabinete y también en su momento de nuestro acercamiento a la población de Islay, así que por el momento es todo lo que podría decir al respecto. Nosotros tomamos, como cualquier gobierno democrático lo hace, las críticas constructivas, todo lo que sea positivo, pero siempre enmarcado dentro del trámite legal. Ya el Ministerio de Energía y Minas y las autoridades competentes aprobaron un estudio de impacto ambiental. El resto de trabajos técnicos, de opiniones, informes, constituyen elementos de juicio, pero ya la opinión técnica del Estado está dada. Bueno, muchas gracias y ahora de nuevo al Consejo de Ministros.